Derecho administrativo. El derecho administrativo es la rama del derecho que se encarga de regular la administración pública. En su definición más extensa, podemos decir que se ocupa de regular la organización, funcionamiento, poderes y deberes de la administración pública. Asimismo, se encarga de controlar y regular las relaciones jurídicas que se establecen entre la administración pública y otros, ya sean empresas, individuos u otros gobiernos. Podemos asegurar que el derecho administrativo cuenta con un doble objetivo. Por un lado, el de garantizar que la administración pública de nuestro país funcione con debido y que sea eficaz. Por otro lado, asegurarse de que los derechos de las personas o empresas en relación con la administración pública estén garantizados. La Administración Pública Federal. Dentro de los principales puntos que vamos a abordar, se desarrolla la llamada reforma del Estado, misma que cabe de decir que se ha trascendido más en este sexenio. Se encuentra en el estudio de los tres poderes de la unión de lo individual. Se trata, en este caso el particular, el poder ejecutivo, mismo que además de las facultades inherentes al primer mandatario, también está apoyado de toda la estructura burocrática que se encarga de llevar a cabo todo lo comprendido dentro de la administración pública a nivel federal. Si bien las leyes en su conjunto significan la decisión final del cuerpo legislativo, estas en su mayoría se aplican a través de órganos de gobierno pertenecientes a la Administración Pública Federal, misma que cada sexenio se ve reorganizada, ya sea en el simple cambio de denominación de ciertas secretarías de Estado, así como la función o separación de las funciones de dos o más de estas, por solo citar algún ejemplo. Actualmente resulta interesante ver que se habla incluso del gabinete ampliado. Es una expresión que cuando el presidente incluye determinadas oficinas, unidades administrativas que no están contempladas expresamente en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, situación que se ha considerado ocasiona ciertas repeticiones en la actividad burocrática, además de engrosar el presupuesto de la misma o simplemente van encaminadas al lucimiento personal del mandatario en turno. De acuerdo a lo que establece el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Administración Pública Federal es centralizada y paraestatal, conforme a su ley normativa, que contará con su propia estructura y características. ¿Qué quiere decir? La Administración Pública Federal tiene una base normativa denominada Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En su artículo 1, primer párrafo señala la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal integran la Administración Pública Centralizada. Los principales órganos que integran la Administración Pública de nuestro país a nivel federal es la siguiente: Presidencia de la República, Secretarías de Estado. Se puede definir como el órgano superior político, administrativo compuesto por la estructura jurídica y el conjunto de personas y elementos materiales a su disposición para ejercitar competencia bajo la autoridad del titular, quien a su vez depende del Ejecutivo. El número de secretarías de Estado en nuestro país se ha ido incrementando en la misma forma que han aumentado las atribuciones de la atribución de la Administración Pública Federal. La Ley de Administración Pública Federal, vigente en su artículo 26, dispone que para un despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Energía, Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Función Pública, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Trabajo y Prevención Social, Secretaría de Reforma Agraria, Secretaría de Turismo, Secretaría
de Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Los departamentos administrativos son los que el mismo rango que las secretarías del Estado, pero por lo que no existe distinción alguna, ellos también ejercen sus facultades por acuerdo del presidente de la República, quien los nombra y remueve libremente. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. De acuerdo al artículo 43 del citado ordenamiento de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, corresponde que al despacho de los siguientes asuntos, entre otros, dar apoyo jurídico al presidente de la República en todo aquello asunto que sea o se le encomiende, o someter a consideración y en su caso firma de la Presidencia de la República, todos los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que se presenten al Congreso de la Unión o a una de sus cámaras, así como a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, y darle opinión sobre dichos proyectos, o dar opinión al presidente de la República sobre los proyectos y tratados celebrados en otros países y organismos internacionales. Los organismos descentralizados, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el artículo 45, son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto de Congreso de la Unión o por decreto de Ejecutivo Federal. Estos organismos están conformados con personalidad jurídica, patrimonios propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. Las responsabilidades de los servidores públicos. En otra forma, la organización, administración pública, en la siguiente responsabilidad, como tienen como tal los servidores públicos, se va a dividir en 4 tipos: en la civil, patrimonial, política, penal y administrativa. Los servidores públicos, su responsabilidad administrativa surge como consecuencia de los actos u omisiones previstos en la legislación que rige la prestación del servicio público y relación con el Estado. La responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de los actos u omisiones que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento del funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien por la que contempla la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues de no considerarse así, bastaría el ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o deberes que a cada funcionario le corresponden para dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia que orientan a la administración pública. En este catálogo genérico, los principios aplicables en esta materia administrativa a la responsabilidad de los servidores públicos. Se trata de principios constitucionales y no de criterios. La legalidad. Aquellas autoridades solo pueden hacer aquello que se les permite expresamente por una norma válida de derecho. Cualquier desapego o cualquier disposición jurídica que norme directa o indirectamente el desempeño del empleo, cargo, comisión de servidor público se traduce en una inobservancia a este principio. Dentro del sistema constitucional, ninguna autoridad puede dictar disposición alguna que no encuentre apoyo al precepto de la ley. La autoridad no tiene facultades que las que expresamente les atribuye la ley. Los actos de autoridades administrativas que no estén autorizados por ley alguna importan violación de derechos fundamentales. Segundo, la honradez. Implica el respeto de los recursos que son confiados al gobierno y propiedad de la sociedad. Asimismo, implica no buscar ganancias personales aprovechando la calidad del servidor público, no recibir prestación o compensaciones a costa de incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que se tienen como servidor público. La honradez es un principio que se identifica con la integridad de obrar, el respeto a las normas que se consideran adecuadas y el proceder con justicia en el cumplimiento de las obligaciones. Tercero, la lealtad. Implica observar respeto y subordinación legítimas con respecto a los superiores jerárquicos mediatos e inmediatos, cumpliendo las disposiciones que estos dicen en el ejercicio de las atribuciones, comunicar al titular de la dependencia o entidad las dudas fundadas que susciten al orden que reciben. La lealtad. En el plano de las responsabilidades administrativas, los servidores públicos están
íntimamente ligada al carácter de la persona, a su valor, honor desde la óptica institucional. La lealtad y la honradez debe interpretarse de materia administrativa, sancionatoria, desde la institucionalidad que debe caracterizar al servidor público. La imparcialidad. Actuar siempre en forma objetiva sin conceder preferencias o privilegios indebidos a alguna persona. No tomar partido para favorecerse de alguien en particular. Otro concepto clave de la imparcialidad es la objetividad. Obliga a no considerar cuestiones ajenas al asunto sobre el cual se está tomando una decisión. La eficiencia. Se define como la relación entre los resultados obtenidos y los recursos o medios utilizados. Son servidores públicos para efectos de responsabilidades. Representantes de elección popular, miembros del Poder Judicial Federal, los funcionarios y empleados o toda persona que desempeñe un empleo, cargo, comisión en el Congreso de la Unión o Administración Pública Federal. Los servidores públicos de los organismos autónomos, los ejecutivos en las entidades federativas, diputados, magistrados de los tribunales superiores de justicia local, consejeros de las judicaturas locales y los integrantes de los ayuntamientos y los miembros de los organismos autónomos locales. Espero te haya gustado estos temas que se abordaron. Hasta luego.